Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio bíblico del libro de Gálatas o la carta a los Gálatas. El día de hoy estamos terminando este último capítulo, que es el capítulo número 6, así que bienvenidos. Bien, pues vamos a abrir la palabra de Dios y vámonos hasta el último capítulo, que es el capítulo número 6 de Gálatas, y vamos a darle inicio a este estudio bíblico. Vamos a darle lectura ahí en el versículo 1, por favor acompáñame. Vamos al capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, la última vez, el último estudio que nos vimos, estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos hablado también sobre los frutos de la carne, después abarcamos en 2 lecciones lo que son los frutos del Espíritu Santo. Pues es momento ahora de usar estos frutos del Espíritu Santo. Vamos a retroceder unos 2 versículos atrás y vamos al capítulo 5, versículo 25 y 26. Y fíjense cómo dice acá: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De nuevo, acá el apóstol Pablo nos invita a vivir por el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Recuerden que en el versículo 16 dice: andad en el Espíritu. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso nos traerá pues una buena cosecha, nos traerá buenas cosas, nos traerá bendiciones y aparte seremos de un gran impacto a la sociedad. Claro, los hijos de Dios estamos llamados a eso, a ser luz. Pero ¿cómo ser luz si invertimos más en la carne? ¿Cómo ser luz si me parezco igual a otro inconverso? O sea, no hay diferencia, necesitamos hacer la diferencia y la única manera es a través del Espíritu Santo y sus frutos. Ahí podemos ser muy diferentes. Fíjense el versículo 26, ¿qué pasaría si no hacemos tal consejo de Dios que es andar en el Espíritu? Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos. Eso es lo que sucede cuando no andamos en el Espíritu, nos vanagloriamos. Dice acá, nos irritamos, irritándonos unos a otros. Por segundo dice, se irritan unos a otros, malhumorados, nos enojamos, cualquier cosa. Dice unos a otros, dice envidiándonos unos a otros. Y de ahí pues vienen más frutos, ¿no? Frutos de la carne. Ahora, en el capítulo 6, en esta primera parte que estamos abarcando, vamos a ver cómo será la relación con las demás personas que nos rodean. De hecho, el título, se puede decir, el título de este último capítulo es no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Y entonces comienza con un ejemplo muy intenso. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y la palabra falta nos está haciendo referencia a una palabra griega que significa caer. Caer o simplemente te tropezaste es postrarte prácticamente, te postraste. Algo hiciste, algo pasó en la vida de alguien, algo pasó en la vida de alguien y cayó. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y vienen las primeras instrucciones. Dice aquí, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales. Pablo aquí apela a que las personas que están leyendo esto, o ustedes que están estudiando esto, o los que estamos aquí estudiando este capítulo, apela a que somos personas espirituales. Bueno, si lo eres, es porque seguramente andas en el Espíritu. Si tú eres de esas personas que andas en el Espíritu, que inviertes más en las cosas espirituales que en la carne, tú eres apto para hacer lo siguiente. Fíjate bien. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle. ¿Qué quiere decir? Que para restaurar a una persona no es cualquiera. No puede ser cualquier persona, sino solamente aquellos en los cuales el fruto del Espíritu Santo está presente. ¿Por qué? Porque las personas que no está presente, ¿saben qué es lo que va a suceder? ¿Saben qué es lo que sucede normalmente en las personas que no andan en el Espíritu? Cuando alguien comete un error, cuando alguien comete una falta, inmediatamente los dedos señalando su pecado, inmediatamente hablando mal de esa persona, inmediatamente viene el juicio, viene la destrucción, y en vez de restaurarle a esa persona, simplemente se le cierra la puerta a esa persona, endurece el corazón y esa persona le deja de hablar y esa persona, todo lo que podría suceder. Por eso es que dice, solamente ustedes que son espirituales. Bueno, ¿tú cómo te consideras el día de hoy? El día de hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tanto has invertido en las cosas espirituales? ¿Andas hoy en el Espíritu? Porque entonces, si es así, tú podrías ser de bendición, tú podrías edificar. En vez de destruir una iglesia o en vez de destruir una familia, tú podrías edificar.
Y fíjate lo que dice aquí, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Aquí ya nos está nombrando por lo menos un fruto. Y esa persona, obviamente, dice con espíritu de mansedumbre, pero apela a que los demás frutos van a estar. ¿Por qué? Porque el principal y el esencial es el amor. Sin el amor no va a haber mansedumbre. Sin el amor no va a haber paciencia. Sin el amor no va a haber templanza. No va a haber los demás frutos del espíritu. Recuerda, el amor es básico, es esencial, el amor de Dios. El ágape. ¿Ok? Así que si tú andas en el espíritu, tú puedes ayudar y edificar a una persona que ha tropezado, que ha caído, que está en quebranto, que ha causado dolor no solamente a esa persona, sino le ha causado dolor a otras familias. Tú puedes ser parte de esa bendición, de esa edificación, de esa restauración. Y la palabra restaurar significa volver otra vez al camino, reparar, edificar y volver a reconstruir algo que antes estaba construido. Dice acá, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir? Que así como tú ahorita andas en el espíritu, no va a ser que seas tentado, se refiere en dos áreas. Una, a que a lo mejor puedas cometer el mismo pecado que esa persona por la cual cayó. A lo mejor tú podrías también hacerlo, así que no lo juzgues porque tú podrías hacerlo o ya lo hiciste, o lo podrías hacer peor que esa persona que cayó, que se supone que quieres restaurar, ¿no? Ese es en un área. Y en el otro sentido es que no seas como los religiosos, que simplemente de dos van, de dos vienen, señalan y se creen llenos del Espíritu Santo, pero la realidad es que los frutos no están ahí, porque no hay paciencia, no hay amor, no hay misericordia, no hay estos frutos, por ejemplo, mansedumbre, para poderle restaurar. Y como no están, juzgamos, señalamos y todos. Así que dice, ten cuidado de ti mismo también. Así que considérate. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí no hay una contradicción con el versículo 5 que dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ok? Bueno, a ver, o cada uno lleva su propia carga o hay que llevárnoslas unos a otros. Bueno, lo que aquí debemos entender es que estamos hablando de dos diferentes cargas. Una, que es la personal y tu responsabilidad con Dios, la cual tú no puedes depositar en nadie más porque es personal, es algo tuyo y propio, algo que Dios te va a pedir a ti cuentas. Por ejemplo, acá en el versículo 5 se está refiriendo a esas cargas que normalmente se llaman un ministerio, una responsabilidad que Dios te ha dado. Se puede hablar de talentos, se puede hablar de dones. Bueno, ¿qué estás haciendo con ellos? Dios te dotó con ciertas capacidades, con intelecto, con una sabiduría. Dios te dotó y te dio la posibilidad de tener una carrera, quizá. Te dotó con varias cosas en las cuales para ti ahorita en este momento quizás representan una carga, ¿no? ¿Puedes con ellas? Sí, claro, pero Dios te va a pedir cuentas de todo eso. Dios te ha dado una economía, bueno, Dios te va a pedir cuentas de cómo gastas tu dinero. ¿Cómo lo hiciste? Porque Dios te está dando, Dios te está bendiciendo. Bueno, ¿cuánto de eso lo usas para la gloria de Dios? ¿Cuánto de eso tú lo usas para que más personas vengan a Cristo? Si ves, esas cargas son personales, tú no las puedes compartir con nadie más, sino que tú mismo las debes de llevar. Pero hay otras cargas que sí podemos compartir, que son a las cuales se refiere el versículo 2. Dice ahí, sobrelleven los unos con los otros las cargas de los demás, ¿no? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Pues la que dijo, a ver, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿cómo podemos sobrellevar las cargas de los unos con los otros? Amando. Amando a las personas, no solamente a las personas de la fe, no solamente amando a mi hermano que va a la iglesia y solamente amo a aquellos que sí van a la iglesia y que a lo mejor asisten en el servicio de oración y que a lo mejor también los miércoles se conectan para ver un estudio bíblico. No solamente a ellos, porque ellos son amables, son fáciles de amar, porque tú dices, bueno, qué padre que el hermano es así, lo amo. Pero también quizá haya hermanos que a lo mejor son difíciles de amar. Acá no te dice es solamente aquellos o estos. No, hay que amarlos a todos por igual. Debemos amarlos y por eso a lo mejor ese hermano tiene una carga fuerte y a lo mejor tú no te has acercado para decirle, hermano, noto que casi no vienes aquí a este servicio, noto que casi no te conectas para un estudio bíblico, estoy orando por ti, o ora realmente por esa persona, interésate por esa persona y ayúdale con su carga.
sobrellevad que las cargas los unos con los otros. A lo mejor tú tienes una carga y no te has animado a compartirle a aquella persona que te disipula, o a aquella persona que a lo mejor alguna vez te ha preguntado, oye, ¿cómo estás? Tú dijiste bien, pero era la oportunidad para a lo mejor poder decir, mira, pues no estoy muy bien, me está pasando esto y esto, y a lo mejor tú abres un poquito tu corazón y a lo mejor esa persona puede ser de bendición para ti. No te cierres. La iglesia debemos ser personas que nos amamos unos a otros y muchas veces la cara no va a ayudarnos mucho. Podemos tener cara de enojados o tener cara pues que a lo mejor no es muy amigable, pero a lo mejor Dios te envía a esa persona para que tú te apoyes también, porque la iglesia es eso. La iglesia somos personas que hemos sido redimidas, pero ahora tenemos ese amor los unos con los otros y debemos practicarlo. Dice aquí, sobrellevar la carga los unos con los otros, cumplid así la ley de Cristo. Así que, hermanos, ánimo. Por favor, si tú conoces a alguien que tú ves por ahí tristón, si tú conoces a alguien que por ahí a lo mejor está faltando, llámale. Interésate por esa persona y ayúdale con su carga. Quizá trae una carga difícil y no se anima a hablarla porque a lo mejor es nuevo, porque a lo mejor no tiene la confianza, pero a lo mejor está en ti que tomes esa iniciativa y tú puedas ser de ayuda y de bendición a esa persona. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Estos dos versículos ya nos están hablando ahora en otro enfoque de cómo edificar a las demás personas, pero en otro enfoque hablando de obras. Ustedes recuerden que nuestras obras no nos ayudan para salvación. Porque la salvación es gracia, es gratis. De hecho, la palabra gratis viene de la palabra gracia. Gracia significa que no lo mereces, pero aún así yo te lo doy. ¿No? Eso nos dice Dios. No te lo mereces, pero aún así te quiero salvar. Aún así quiero pagar el costo de tu pecado para que seas salvo de la muerte eterna, salvo del infierno, salvo del juicio. Así que esa es la palabra gracia. Pero mis obras no me dan salvación. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que yo me porte bien, yo no puedo quitar los delitos que ya cometí. No se pueden quitar con las obras buenas. La única manera es a través de Cristo. Jesús pagando el precio de lo que yo ya hice atrás. Malo, lo que ofendió a Dios. Mis delitos, pues. Entonces yo obtengo esa gracia, soy perdonado, soy limpio, soy una nueva persona. ¿Ok? Las obras más bien son mi agradecimiento ahora. Ya he nacido de nuevo, ya soy salvo. Mis obras ahora reflejan ese agradecimiento tan profundo a Dios que me ha salvado. Ese Dios que me ha dado una vida nueva, me ha dado una familia nueva, una familia en Cristo nueva. Me ha dado, un don o varios dones en el Espíritu. Me está dando frutos. Todo lo que Dios está haciendo en mi vida, yo lo agradezco de una forma. ¿Cómo? Obrando. Por eso es que es personal, dice ahí. Tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, porque esto es personal. Cada quien agradece a Dios de manera diferente. Generalmente las personas que se les ha perdonado mucho, pues quizá agradecen mucho. Cuando se te ha perdonado poco o consideras poco, porque no es que sea poco, realmente es demasiado, pero muchas veces consideramos, pues es poquito, y yo soy tan buena persona que Dios me ha perdonado poco. No, que perdone a aquellos que son así. No, realmente sucios estamos todos, y no es que uno esté más sucio que otro, no, todos estamos ya sucios. Simplemente la sangre de Cristo viene a limpiarme y yo respondo a esa salvación, yo respondo a través de mis obras. ¿Qué son obras? Es obediencia. Se traduce en obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, se traduce en obras buenas. Cuando tú ayudas a otra persona, lo traduces porque Dios te dice que debes hacerlo. Cuando tú amas a alguien, aunque no es amable, pero tú decides amarlo, esa es una obra buena, sí, pero es obedecer a lo que Dios te está diciendo. Listo, tienes que ayudar también a tus enemigos. Ora por ellos. Llévales agua en vez de arrimarle piedras. O sea, es hacer eso. Son obras buenas. Y mi traducción es agradecimiento a Dios. ¿Qué tan agradecido el día de hoy estás con Dios? ¿Realmente estás agradecido? Bueno, respóndele a través de la obediencia. Entre más obedecemos a Dios, prácticamente le estamos demostrando a Él que nos interesa, le amamos. Estamos tan agradecidos que sabes que Dios, aquí estoy. Solo dime tú para dónde, yo iré, yo voy. ¿Qué tan dispuesto estamos en nuestro corazón de obedecer el día de hoy? Los papás terrenales, yo soy papá ya, tengo un niño de 3 años y me encanta que mi hijo sea obediente, pero cuando no es obediente, que tengo que decirle 1, 2, 3 veces a sus 3 años,
ya se empieza a notar quizá esa rebeldía normal en todo ser humano, como yo también lo fui, y muchas veces probablemente todavía lo soy, pero eso se va quitando poco a poco conforme yo esté agradecido en Dios. Conforme el Espíritu Santo esté haciendo una obra en mí, entonces habrán esos frutos, y no solamente eso, sino que mi obediencia a Dios ahora me va a agradar. Me va a agradar, como decía el salmista, que su ley para él era una delicia, y el hacerlo era encontrar la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis obras agradecen a Dios. ¿Qué tanto estoy agradecido el día de hoy con Dios, que reflejo yo en la obediencia a ese Dios? No una religión, sino en mi obediencia. Vamos al versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y este es uno de los versículos que se puede decir como que son ásperos, que son difíciles, pero es muy claro. Dice ahí: el que es enseñado en la palabra. Ok, yo soy un alumno, tengo alguien que me está enseñando. Yo tuve muchos maestros, entre ellos de los primeros fueron mis padres desde chico, pero también tuve más adelante quizá en la iglesia a un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes. También tuve a alguien que era mi pastor, el cual también discipuló a mi familia, me discipuló a mí. Y yo amaba a estas personas porque si estas personas gastan su tiempo y me están enseñando, están contestando mis preguntas, hasta me la paso bien y hago amistad, ¿no?, con otras personas que estábamos en la clase. Más adelante en un instituto bíblico, pero dice acá, yo, en el caso mío, que he sido enseñado por estas personas, dice: el que es enseñado, o sea, en el caso mío, dice, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué quiere decir? Que yo, como alumno, debo hacer que estas personas participen no solamente de lo que yo voy aprendiendo y ellos vean el fruto. Ellos se van a sentir orgullosos de eso. Se van a sentir como que son muy útiles, de manera que están viendo resultados y fruto. No sé si tú has discipulado o estás discipulando, pero cuando tú ves a alguien desde cero, que tú dices, ¡ay, rayos! Va a ser mucho trabajo, pero tú estás orando, instruyendo, que al principio pues no ves nada de fruto, pero tarde o temprano vendrá la cosecha y tú ves esa persona cómo empieza a tomar decisiones y tú dices, wow, me está sorprendiendo que estaba en cero y ahora está tomando decisiones. ¿Sabes a qué más se refiere? También a ser partícipes, dice acá, de toda cosa buena. Estamos hablando de lo material. De lo material. ¿Qué tanto tú bendices también de forma material? Fíjate, tú estás siendo bendecido espiritualmente por un maestro. Puede ser un maestro de escuela bíblica, puede ser algún misionero, puede ser un pastor, puede ser un predicador. Pero tú, ¿cómo puedes bendecir a esa persona? ¿Cómo puedes retribuir un agradecimiento por el tiempo, el gasto que se está haciendo? Esa persona se está preparando para instruirte. ¿Cómo podemos agradecerle? Dice aquí, hazle partícipe de toda cosa buena. Estamos hablando de cosas materiales. Muchas veces se traduce acá en la iglesia en nuestros tiempos con una ofrenda. Por eso es que cuando una persona va a la iglesia, predica o instruye a los jóvenes o hace una conferencia, ya para mujeres o para hombres o para jóvenes o para la iglesia completa, se le apoya, se le da una ofrenda, porque este es un principio de que si hay una persona que está instruyendo, listo, nosotros debemos atender sus necesidades. Él atiende nuestras necesidades espirituales, pues nosotros atendemos las físicas o en este caso materiales. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, al que me instruye, yo tengo también que retribuir de alguna manera como un agradecimiento. Por eso es que en la iglesia debemos ser así. Bueno, si estás siendo bendecido, bueno, apoya en la iglesia los ministerios, apoya quizá económicamente algún proyecto o intégrate un poco más. Si estás siendo bendecido en la radio, por ejemplo, allá hay algunas estaciones de radio, ¿por qué no te interesa si ofrendas para que siga adelante esa estación de radio? Si estás siendo bendecido, por ejemplo, en un podcast o estás siendo bendecido en un canal de televisión, infórmate cómo poder donar. ¿Sabes cómo es que esa obra se mantiene? Por gente que entiende este principio, que entiende que hay una persona que me está instruyendo, está siendo de bendición a mi vida, pues yo retribuyo de alguna manera mi agradecimiento porque estoy siendo edificado y retribuyo un agradecimiento quizá económico, material o apoyo o hago o trato, ¿no?, de cumplir una necesidad en esa persona. ¿Ok? Vamos al versículo 7. Dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, hermanos, lo que tú siembras hoy, lo que tú sembraste de niño, lo que tú sembraste de joven, tarde o temprano vendrá la cosecha. Y muchas veces es traducido en diferentes asuntos problemáticos, ya sea en la familia, ya sea incluso en nuestro cuerpo, incluso en enfermedades, incluso en todos los ámbitos. Vamos a poner algunos ejemplos, que en este caso positivos y negativos. Uno negativo sería el de Jacob. Ustedes recuerdan que cuando ahí su padre, Isaac, estaba ya pues, en los últimos días, manda llamar al hijo mayor, y en este caso era Esaú, pero se hizo pasar por Jacob, engaña a su padre, recibe la bendición que debió haber recibido su hermano mayor, que era Esaú, pero él no dijo nada, engañó a su padre. Bueno, más adelante, cuando él se enamora de Raquel, ¿qué sucede? Que trabaja 7 años por ella, y al final de cuentas viene una boda, pero ¿qué creen? Labán engaña a Jacob, sin saber, claro, su historia quizá, pero engaña a Jacob, y en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y entonces, ¿se imaginan en esa noche de bodas tú despertarte y resulta que la chica con la que se supone que te ibas a casar no era la hermana mayor? Pues Jacob fue engañado, cosechando lo que él atrás él había sembrado. ¿Sí? ¿Lo ves? Bueno, podemos ver también un ejemplo quizá positivo en el caso de Moisés. Moisés, desde chico, ustedes recuerdan que fue puesto en una canasta, se puede decir, fue al río, le encontró la hija de Faraón, lo encuentra y dice, tráiganme a una nodriza para que lo eduque, y cuando ya esté bien amamantado, fuerte un poquito, ya crecido, pues venga. Entonces, ¿qué hizo? Pues Miriam, que era la hermana, pues trae a la mamá, y la mamá lo educa, que seguramente también lo enseña en el camino de Dios. ¿Y qué sucede? Más adelante él recuerda a ese Dios, y por lo tanto más adelante vemos cómo Dios usa a Moisés, y vemos ahí la cosecha positiva. Bueno, dice acá, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Lo que hoy tú cosechas, eso vas a cegar. ¿Qué estás sembrando el día de hoy? Siembra para lo eterno, siembra para las cosas eternas. Allá arriba va a retumbar, pero aquí también está iluminando, está alumbrando. Deja de cosechar para la carne, porque tarde o temprano vendrá consecuencias. Y vamos terminando. A partir de aquí, lo que es versículo 10 hasta el final, Pablo aquí está despidiéndose ahora de los Gálatas, o bueno, se está despidiendo. Y me encanta cómo termina, porque ya después es pura repetición de lo que ya hemos visto. Y me quedo con este versículo, que es el versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este es un resumen, en un versículo, de lo que trata esta carta. ¿Sabes qué? Ni lo religioso, ni los que dicen que no son religiosos, o los que simplemente siguen a una religión, eso no es nada. Sino aquí el que vale algo para Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Dice nueva creación. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando una persona pone su fe en Jesús, sucede algo. ¿Qué sucede? Mi espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando yo pongo mi fe en Jesús, viene a la vida, me hace nuevo, soy una nueva criatura, tengo un nuevo espíritu, tengo una nueva vida. Dios ya me ha perdonado, Dios me ha limpiado, ahora soy nuevo y debo vivir para Él. Debo vivir para darle la gloria. Y el día de hoy, ¿qué tanto estás viviendo tú para la gloria de tu Dios? Para la gloria de aquel que dio la vida por ti. ¿O estás viviendo para ti? ¿O estás viviendo para tu propia gloria? ¿O estás viviendo para tu propia carne? ¿Lo ves? Vive para aquel que dio la vida por ti. Y ese fue Jesús, que derramó su sangre en una cruz. Hermanos, esta carta es increíble, está genial, es hermosa. Aprendemos mucho. Estaría bueno darle un repaso para no olvidar lo que hemos aprendido en esta carta. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este estudio, Señor, que hemos tenido de esta carta. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a recordar, Señor, las múltiples enseñanzas, Señor, que a través del apóstol Pablo, Señor, tú has dejado, Señor, para nuestra vida, para poder edificar a más personas, para ser bendecidos nosotros mismos, para recordar, Señor, que tu salvación es gratuita, es gracias, Señor, no la merecemos, pero tú nos la das, gracias a los méritos de Jesús, que pagó el precio en una cruz. Gracias, Dios, por esa salvación tan grande. Permítenos, Señor, ser usados para ti, para tu gloria, Señor. Que tus frutos, Señor, estén presentes en nuestra vida poco a poco, Señor, de manera que cada día podamos brillar y brillar para tu gloria y podamos impactar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la sociedad, Señor, y alcanzar a muchas personas para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos,
Un abrazo, nos vemos próximamente. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey. Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Reunión de jóvenes este sábado 26 de junio a las 4 de la tarde. Y no te pierdas lo que Dios tiene para ti. Queremos invitarte a ser parte de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que se llevará a cabo la primera semana de agosto. Tú puedes servir al Señor en la enseñanza, en juegos, talleres de arte, música y coreografía. Anótate y deja que el Señor te use para bendición de muchos niños.